Hola nuevamente. Esta semana vamos a trabajar la progresión y tema número 10, teorema de Napoleón, teorema de Pitágoras, congruencia y semejanza de triángulos. De igual manera, incluiremos las características de los cuadriláteros. En el tema y progresión número 10 incluye el teorema de el del triángulo de Napoleón y el del teorema de Pitágoras. Criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Bueno, observemos la progresión número 10. Dice así: revisa el teorema del triángulo de Napoleón y considerándolo como un problema meta en el que se aplican resultados de la geometría euclidiana como teorema de Pitágoras. Criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Caracterizaciones de cuadriláteros concíclicos, entre otros. Metas. 1. Observa y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo. 4. Argumenta a favor o en contra de afirmaciones acerca de situaciones, fenómenos o problemas propios de la matemática, de las ciencias o de su contexto. 2. Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos y procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno. 3. Organiza los procedimientos empleados en la solución de un problema a través de argumentos formales para someterlos a debate o a evaluación. Categorías. 2. Proceso de intuición y razonamiento. 4. Interacción, lenguaje matemático. Subcategorías. 1. Capacidad para observar y conjeturar. 2. Pensamiento intuitivo. 3. Pensamiento formal. Subcategoría 1. Registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico. 3. Ambiente matemático de comunicación. En esta progresión estaremos trabajando los siguientes temas: teorema del triángulo de Napoleón, teorema de Pitágoras, criterios de congruencia y semejanza de triángulos, características de cuadriláteros. Actividades de apertura. Contesta las siguientes preguntas. ¿Recuerdas algunos temas que trabajaste en la secundaria y en la primaria? ¿Sabes qué es el teorema del triángulo de Napoleón? Tal vez nunca lo viste en primaria o en secundaria. Yo lo voy a recordar brevemente. ¿Recuerdas el teorema de Pitágoras? ¿Recuerdas los criterios de congruencia de triángulos? ¿Y cuándo dos triángulos son semejantes? ¿Congruencia y semejanza es lo mismo? ¿Recuerdas las características de los cuadriláteros? Pues bien, vamos a recordarlo en esta progresión. Actividades de desarrollo. Teorema del triángulo de Napoleón. Bueno, vas a observar que es muy sencillo. Todas estas actividades que vamos a ver en este video, vamos a trabajarlas de manera presencial en el aula. Vamos a utilizar el compás, el transportador, el juego de geometría en general para poder hacer algunos trazos. Y ahí voy a demostrar algunos temas, como en el caso de los teoremas que vamos a manejar en esta progresión. Teorema del triángulo de Napoleón. Si sobre los lados de un triángulo arbitrario, o sea, de un triángulo cualquiera, ABC, en el exterior de este se construyen los triángulos equiláteros ABC, BCX y ACY. Entonces los centros de estos triángulos son también vértices de un triángulo equilátero. Bueno, te lo voy a presentar aquí. Aquí está el triángulo ABC. Este es un triángulo cualquiera. Sus lados son totalmente diferentes. Arbitrario. Dice que si trazamos o construimos en este triángulo 3 triángulos equiláteros. Yo en la semana pasada trabajamos cuando los triángulos son equiláteros, isósceles y escalenos. El triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. Entonces, en los lados de este triángulo que construimos 3 triángulos. Este es equilátero, este también sus lados son iguales y sus 3 lados son iguales. Entonces dice, los centros de estos triángulos, observamos el centro de este triángulo
el centro de este triángulo y el centro de este triángulo son también vértices de un triángulo equilátero. Quiere decir que este triángulo también es un triángulo equilátero. Bueno, esto lo vamos a trabajar en el aula. Teorema de Pitágoras. Dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Y vamos a ver un triángulo rectángulo. Aquí lo podemos observar. En la semana pasada trabajamos la clasificación de triángulos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Y manejábamos que los triángulos que tienen un ángulo recto se llaman triángulos rectángulos. Entonces, observemos que el ángulo recto lo forman dos catetos. El lado que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces, observemos los dos catetos. Dice el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, esta es la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Vamos a verlo de otra manera. Observémoslo así. Este cateto A mide 3, su cuadrado es 9. Este que se llama B mide 4. 4 por 4, 16. Y la hipotenusa mide 5. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Y aquí podemos observar, si la hipotenusa es 5, 5 por 5, 25. 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. 16 más 25 es igual a 25. Aquí lo demostramos. Ahora vamos a ver el criterio de congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos. Observemos estos dos triángulos. Para conocer si dos triángulos son iguales, se aplica el método de superposición. Por ejemplo, al llevar el triángulo PQR sobre el triángulo P'Q'R', quiere decir que este triángulo lo colocamos sobre este. Entonces, se observa que cada uno de los vértices del primer triángulo coincide con los del segundo triángulo y que también coincide con sus lados. Por tanto, la congruencia entre los dos triángulos superpuestos quiere decir que estos triángulos son iguales. Se les llama congruentes y se representa así. Entonces, el triángulo PQR es congruente con el triángulo P'Q'R'. Un triángulo es congruente cuando sus lados y ángulos de uno son respectivamente iguales a los lados y ángulos del otro. O sea, cuando son iguales, son congruentes. Criterios empleados en la congruencia de triángulos. 1. Dos triángulos son congruentes cuando tienen igual un ángulo y los dos lados que conforman dicho ángulo. Observemos aquí. Tenemos al ángulo PQR. Tomemos como referencia este ángulo. Ángulo A', P', Q'R'. Estos dos triángulos son congruentes porque el ángulo A es igual al ángulo A'. Si yo lo sobrepongo uno sobre el otro, podré observarlo bien. Entonces, puedo observar que el lado PQ es igual a P'Q'. El lado PQ igual a este lado. Y el lado PR es igual a P'Q'R'. Entonces, el triángulo PQR es congruente con el triángulo P'Q'R'. Criterios empleados en la congruencia de triángulos. 2. Dos triángulos son congruentes cuando tienen dos ángulos iguales y el lado adyacente a ellos. Observemos estos dos triángulos. Sus ángulos, estos dos ángulos, alfa y beta, con alfa', beta', son iguales. Y el lado adyacente es igual. Aquí lo observamos. Dice, si PR, el lado PR, es igual a P'R', el ángulo A es igual al ángulo A', B es igual al ángulo B', entonces el triángulo PQR es congruente con el triángulo P'Q'R'.
Observemos ahora 3. Dos triángulos son congruentes cuando tienen respectivamente uno a uno sus 3 lados. Observemos aquí los dos triángulos, son congruentes. Observemos que el lado PR, primero PQ, es igual o con P', Q'. QR es igual con Q'R'. Y por último, el lado PR es congruente con P'R'. Por lo tanto, el triángulo PQR es congruente al triángulo P'Q', R'. Es importante que recuerdes estos 3 conceptos cuando dos triángulos son congruentes. Cuando el ángulo y sus dos lados son iguales. Cuando un lado y sus dos ángulos son iguales, como en el caso que vimos aquí. Los dos ángulos y su lado adyacente. Y por último, dijimos que cuando los 3 lados del triángulo son iguales, los dos triángulos son congruentes. Criterios empleados en la congruencia de triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos, ahora vamos a observar específicamente la congruencia entre triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son congruentes cuando tienen iguales dos catetos. Observemos. Estos son dos triángulos rectángulos. Estos son los catetos. PR y PQ. P'R'. P'Q'. Entonces observamos que PR es igual a P', el lado PR es igual al lado P'R'. Y el lado PQ es igual al lado P'Q'. Entonces el triángulo PQR es igual al triángulo P'Q', R', por tener dos lados iguales e igual el ángulo comprendido, ya que P, el ángulo P y el ángulo P' son iguales a 90 grados. Bien, veamos un segundo criterio. Y dice, dos triángulos rectángulos son congruentes cuando tienen respectivamente igual un cateto y un ángulo. Observemos. Aquí vamos a encontrar dos criterios diferentes de este nuevo criterio. Cuando tienen un cateto y un ángulo adyacente. Observemos. Aquí está nuevamente. Dice, tenemos el triángulo PRQ, P'R', Q'. Y observamos, dice, un lado y un ángulo, un lado y un ángulo. Observemos el lado PR, es igual con P'R'. Y el ángulo B y B' son iguales. Por lo tanto, el triángulo PQR es congruente con el triángulo P', Q', R', por tener un lado igual e iguales los dos ángulos adyacentes. Aquí está. Ahora observemos el inciso B del mismo criterio. Un cateto y el ángulo opuesto. Ahora observemos el lado y el cateto, el ángulo opuesto. Tenemos el lado PR, aquí está, igual a P'R'. Este lado con este lado son iguales. Y el ángulo opuesto, este ángulo opuesto son iguales. Por lo tanto, el triángulo PQR es congruente con el triángulo P', Q', R'. Por tener un ángulo igual e iguales los dos ángulos adyacentes. 3. Criterio número 3. Dos triángulos rectángulos son congruentes cuando tienen igual la hipotenusa y uno de los catetos. Bueno, observemos. Estos son los catetos. Cateto, cateto. La hipotenusa es Q, R, Q', R'. Entonces dice que QR es la hipotenusa.
con QR'. Las dos hipotenusas son iguales. Ahora, uno de los catetos, PR igual a P' al lado P', R'. Este lado y este lado son iguales. Este cateto con este cateto son iguales. Por lo tanto, el triángulo PQR es congruente con el triángulo P', Q', R', por tener tres lados iguales. 4. Dos triángulos rectángulos son congruentes cuando tienen respectivamente igual la hipotenusa y un ángulo. Bueno, ahora ya te marqué de rojo aquí la hipotenusa y un ángulo. Observemos, si QR, que es la hipotenusa de este triángulo, es igual a al lado Q', R', que también es la hipotenusa, y el ángulo B y B', este y este. Por lo tanto, el triángulo PQR es congruente con el triángulo P', Q', R', por tener iguales un lado y dos ángulos adyacentes. Criterio de semejanza de triángulos. Ahora observemos la semejanza, no la congruencia. En la congruencia, los triángulos son iguales, sus lados, sus ángulos. Pero aquí vamos a hablar de proporcionales, lados proporcionales y ángulos iguales. Entonces, dos triángulos son semejantes cuando tienen respectivamente sus ángulos iguales 1 a 1. Ejemplo, este con este son iguales. Y sus lados son proporcionales. Aquí no son iguales, son proporcionales. Este triángulo es más grande que este. Dice, son lados proporcionales AB y A'B', BC y BC', y AC y AC'. Esos son proporcionales. Si el ángulo A es proporcional con el ángulo A' y B con B', C con C', en este caso son proporcionales los tres ángulos. Digo, son iguales. Aquí están los lados proporcionales. Los lados proporcionales o razón de semejanza, entonces el triángulo ABC es semejante. Observa el símbolo de semejanza. Es semejante al triángulo A', B', C'. Bueno, veamos uno de los casos. 1. Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos respectivamente iguales. Observemos aquí sus dos ángulos. P y P', Q y Q'. Estos dos triángulos son semejantes. Este es más grande que este. Este lo podría sobreponer aquí encima y quedaría más o menos a esta altura. Veamos el caso 2. Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido. Observa el ángulo Q y el ángulo Q'. Y los lados proporcionales son PQ, este lado, con P', Q'. Y RQ con el lado R', Q'. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen proporcionales sus tres lados. Observemos, el lado PQ es proporcional a P', Q'. RQ a R', Q'. Y PR a P', Q'. Por lo tanto, son semejantes. Como todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto igual entre ellos, su semejanza se condiciona a los siguientes casos. 1. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen un ángulo agudo igual. Ahora estamos viendo la semejanza de triángulos rectángulos y nos dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen un ángulo agudo igual. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen los catetos proporcionales. Y 3. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen la hipotenusa y un cateto proporcional. Casos de semejanza de triángulos rectángulos. Observemos
el caso número 1. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen un ángulo agudo igual. Observemos, aquí el ángulo agudo es igual. Entonces, en el ángulo P, P es igual a 90 grados y P' es igual a 90 grados. El ángulo R es un ángulo agudo y son iguales. Por lo tanto, el triángulo PQR es semejante con el triángulo P', Q', R'. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen los catetos proporcionales. Bueno, ahora observemos los dos catetos. Observa el tamaño, este es más pequeño que este, por eso son triángulos semejantes. La semejanza nos ayuda para poder hacer dibujos. Un dibujo grande lo podemos hacer semejante, pero de diferente tamaño. Entonces, observemos a los triángulos. Y dice que cuando tienen dos catetos proporcionales, son semejantes. Observa, este cateto es proporcional con este. Y este cateto es proporcional con este. Obviamente el ángulo recto. Aquí observamos P y P' es el ángulo recto de 90 grados. Pero los lados proporcionales son P, R y P', R'. PQ, PQ y P', Q'. Son proporcionales. Por lo tanto, el triángulo PQR es semejante al triángulo P', Q', R'. Veamos el caso número 3. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen la hipotenusa y un cateto proporcional. Veamos a la hipotenusa y al cateto PQ. Aquí está el cateto PQ, P', Q'. Y la hipotenusa RQ o QR es proporcional a con R', Q', que son estas. Por lo tanto, el triángulo PQR es semejante al triángulo P', Q', R'. Vamos a hablar ahora de las características de los cuadriláteros. Los polígonos limitados por 4 lados y que además forman entre sí 4 ángulos se denominan cuadriláteros. Este tema ya lo platiqué en la progresión anterior, pero lo vamos nuevamente a reafirmar. Obviamente en clase vamos a hacer todas las demostraciones con regla y compás. Utilizaremos el juego de geometría. Vamos a ver al primer cuadrilátero, que es el cuadrado. Dice que es un polígono regular que tiene sus lados y sus ángulos iguales. Observemos sus 4 lados. AB es igual a CD, dice. Y es igual a AC y es igual a BD. Sus ángulos igual, el ángulo A es igual al ángulo B, es igual al ángulo C, es igual al ángulo D. Y cada uno de ellos mide 90 grados. Bueno, veamos al segundo cuadrilátero, los rectángulos. Es un paralelogramo que tiene sus lados contiguos iguales, es decir, solamente sus lados opuestos son iguales. Sus 4 ángulos son rectos. Observemos al rectángulo. Este lado AB es igual a CD. Aquí está. Y el lado AC es igual a BD. Aquí está. Estos son diferentes. Este es diferente con este es diferente con este. El ángulo A, el ángulo es igual al ángulo B, es igual al ángulo C, es igual al ángulo D, y cada uno de ellos mide 90 grados. Recuerda, el rectángulo es un paralelogramo. Ahora, tenemos otro de los cuadriláteros, los rombos. También son paralelogramos que tienen sus lados iguales. El rombo se parece al cuadrado, pero es diferente. Observa por qué en sus ángulos, porque sus ángulos son oblicuos, agudos u obtusos. Es decir, sus ángulos no son rectos, sus ángulos opuestos son iguales. Observa, sus lados son iguales. Si yo pudiera mover y acomodar a 90 grados cada ángulo,
se volvería un cuadrado, pero si alargo ese cuadrado se vuelve un rombo. Sus lados son iguales, aquí lo podemos observar, pero sus ángulos son diferentes a 90 grados. Este ángulo es obtuso y estos ángulos son agudos, 2 a 2. Este es el rombo. Posteriormente hablamos de los romboides. También son paralelogramos que tienen sus lados contiguos desiguales, es decir, solamente sus lados opuestos son iguales y sus ángulos son oblicuos. Al igual que el rombo, si yo tomo un rectángulo y alargo de un lado, lo deformo, observaré que sus ángulos opuestos, este con este, son agudos y este con este se vuelven obtusos. Los 4 ángulos son diferentes de 90 grados. Dice que el ángulo A y el ángulo D, el A y el D, es mayor de 90 grados y el ángulo B y C es menor de 90 grados. Sus lados son iguales, pero el lado AB es diferente con BD. También es diferente con este. Y el lado CD es diferente con este y con este. Características de los cuadriláteros. Si únicamente dos de sus lados opuestos son paralelos, es decir, los que se llaman bases, se denominan trapecios. Observemos. Trapecio es el cuadrilátero que tiene dos de sus lados paralelos y los otros dos no. Veamos, aquí está el trapecio. Y podemos calcular su área con la siguiente fórmula. Esto lo expliqué en la clase pasada, pero lo podemos reafirmar nuevamente. Luego, vamos a ver la clasificación de esos trapecios. Los trapecios pueden ser trapecio escaleno. Es aquel que tiene los lados no paralelos desiguales. Observa, este es el trapecio escaleno. Este lado con este lado son diferentes. AB es diferente a CD. AC es diferente a BD. ¿Sí? Todos sus lados en este caso son diferentes. Estos lados, ¿qué lo hace escaleno? Porque tiene sus lados diferentes. Sus bases, base mayor, base menor, son paralelas. Bueno, continuamos con la característica de los cuadriláteros. Trapecio isósceles. Bueno, vamos a observar que tiene algunas características parecidas al triángulo isósceles, por eso su nombre. Es aquel que tiene los lados no paralelos de igual longitud, formando con las bases ángulos adyacentes iguales. Bueno, observemos que este lado con este lado son iguales. Esta es su base mayor, su base menor. Estos son los ángulos adyacentes. También estos son adyacentes. Este es el trapecio isósceles. Trapecio rectángulo. Es aquel que tiene los lados perpendiculares a las bases, formando un ángulo recto con la base. Así como el triángulo rectángulo, el trapecio rectángulo tiene estos dos ángulos rectos. Esta es su base mayor, base menor, base mayor. Esta es su altura. Características de los cuadriláteros. Trapezoide simétrico son los que tienen dos pares de lados consecutivos iguales, pero el primer par de los lados consecutivos iguales son diferentes del segundo. Y los trapezoides asimétricos, como en este caso, son aquellos que no ofrecen o no tienen ninguna característica de un trapecio simétrico, porque el lado AB es diferente con BD y es diferente con DC y con AC. Obviamente sus ángulos son diferentes. Actividades de cierre. Bueno, recuerda que en las actividades de cierre estaremos realizando el desarrollo de ejercicios en donde pondrás en práctica todo lo analizado en clase. Realizaremos la retroalimentación de temas en los cuales tengas dudas. Recuerda que en esta progresión y en este tema número 10 analizamos el teorema del triángulo de Napoleón, el teorema de Pitágoras, la congruencia de triángulos, la semejanza de triángulos y características
de cuadriláteros. La bibliografía que utilicé fue esta. Bueno, en esta semana te recuerdo que estaremos trabajando con juego de geometría. Es importante que lo lleves a clase. Trabajaremos haciendo todos los procesos de los teoremas y los trazos de las figuras geométricas, triángulos, semejanza, congruencia y las características de los cuadriláteros. Es importante que no faltes y que no olvides el material. Por lo tanto, te comento que estemos pendientes con los nuevos videos. Espero este video sea de mucha utilidad. Por lo tanto, cuídate mucho y nos vemos en la clase.